a todos, chicos y chicas. Somos integrantes del canal Enchufe TV y esta vez les estamos proporcionando un delicado tema de la lógica llamado cómo traducir el lenguaje natural al lenguaje proposicional. Bueno, esta vez los personajes somos Dominic Demián Cuevas Pineda, Mario Antonio Ayala Ruiz, que su imagen estará apareciendo por una parte de la pantalla, y su servidor Leonardo Miguel Torres Robles. Bueno, empecemos. ¿Qué es lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos y pensamientos por medio de la palabra. El lenguaje natural es un lenguaje creado por el ser humano a través de miles de años de evolución y que puede ser aprendido por un individuo en varios años. Sin embargo, este tipo de lenguaje tiene una desventaja, y es que por ser muy general tiene ciertas ambigüedades. Entonces, un lenguaje sería mucho más poderoso si pudiera captar todos los matices del tema a tratar sin ambigüedades y con total precisión. Dimensiones del lenguaje básicamente, únicamente son tres, que son la sintáctica, semántica y pragmática. La sintáctica básicamente se encarga de las reglas de uso, la semántica del significado y la pragmática del contexto para entender. ¿Qué es un lenguaje formal? Un lenguaje formal, en tanto que es un lenguaje artificial, está formado por los siguientes elementos básicos: unos signos primitivos del lenguaje que son su alfabeto, unas reglas de combinación de dichos signos, es decir, una gramática que especifique cómo combinar unos signos con otro para tener expresiones bien formadas. Y en nuestro caso, como buscamos aplicar el lenguaje formal a la reconstrucción de la estructura lógica del lenguaje natural, precisaremos de unas reglas que nos ayuden en la formalización o traducción de expresiones del lenguaje natural al de la lógica formal. Dentro de la lógica formal, el lenguaje proposicional estudia las propiedades de los conectivos proposicionales como y, o, no, sí y solo sí, y entonces, entre otros, usados en el desarrollo de sistemas lógicos en la lógica matemática. El alfabeto del lenguaje natural es la lógica proposicional. Bueno, para empezar, el lenguaje lógico de la lógica proposicional consta de tres tipos de signos en su tarea de reconstruir la estructura lógica del lenguaje natural. Uno de los primeros signos son las letras proposicionales, que son signos para representar las proposiciones simples o atómicas. Estas letras tienden a escribirse en minúsculas y van en orden alfabético, empezando de P hasta la Z. También se puede escribir, por ejemplo, P1, P2, P3, P4, P5, R1, R2 y así sucesivamente. Los segundos tipos de signos son unos signos para formar proposiciones complejas o moleculares, conectándolas entre sí. Se trata de las conectivas, también llamadas conectores o juntores. En lo siguiente les presentaremos el nombre y el signo y su equivalencia con el lenguaje natural de las 5 conectivas que vamos a utilizar. Primer conector, negador. El símbolo estará apareciendo por aquí, creo que por aquí. Y su traducción al lenguaje natural corresponde a no. El conjuntor, que igual va a aparecer por aquí, corresponde en el lenguaje natural a un y su símbolo es el disyuntor es otra conectiva y su correspondencia al lenguaje natural es O, y el símbolo estará apareciendo por aquí. El tercero es el cuarto es el condicional, que su equivalencia en lenguaje natural sería si
Y luego, entonces, el símbolo iba por El último conector es el bicondicional y pues su correspondencia en el lenguaje natural es sí y solo sí. Y el símbolo, bueno, la disyunción, el conector disyunción, llamado disyunción, que le dicen disyunción y como donde se lo conocen como disyunción, lo que nos presenta son dos opciones entre dos proposiciones y esta se puede elegir entre una o las dos. La conjunción, este conector tiene la función de unir dos opciones. Para este caso se nos presentan dos proposiciones, pero las dos ocurren en el mismo mundo. ¿Quién dice que en el siguiente capítulo de la tercera temporada ya va a ser Killer Frost? Sí. ¿Ya viste el último, el 4? El 5, sí. De hecho ya en el 5 ya tienes los poderes. Ajá. Pero nadie se da. Que congela el brazo. No, y aparte para rescatar a el otro conector es el de la negación y básicamente como su nombre lo dice se encarga de negar, es decir, cambiar de valor de verdad a una fórmula bien formada. Este no conecta dos proposiciones sino que afecta solo a una fórmula bien formada. El siguiente es el condicional. Su estructura es la de causa y efecto. La proposición que va a la izquierda, esta es la izquierda, del conector funge como la causa y la que va a la derecha del conector funge como la consecuencia. Puede leerse el conector como un ergo, luego, por lo tanto, entonces y muchas maneras más. El bicondicional presenta la estructura causa-efecto, pero también la efecto-causa, es decir, nos presenta dos fórmulas bien formadas donde una causa la otra y viceversa. Este tiene más fuerza que el condicional simple y no da pie a otros mundos posibles. Lo que presenta es una sola posibilidad y ya no hay más. Ya para pasar a la traducción del lenguaje natural al lenguaje proposicional, lo último que les presentaremos son ejemplos de los conectores lógicos. Primero encontramos conjunción, que el símbolo es este. Su notación básicamente es esta y tiene otros significados aparte del de i que les dijimos anteriormente, que son además, también, pero y sin embargo, entre otros. Un ejemplo utilizando este conector sería: el cuadro tiene 4 lados y el triángulo 3 lados. La disyunción, pues su símbolo es este, como ya lo habíamos visto, y su notación principalmente es así. Y un ejemplo usando este conector sería: tomamos té o café y se escribiría P en el conector o U. El condicional, su símbolo es una flechita hacia la derecha, como el que se presenta aquí. Su notación está aquí. Tiene significados como entonces, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, sí. Entonces, por ejemplo, si estudias, entonces aprobarás la materia. El bicondicional, su símbolo es este. Su notación principal es esta. Y usando un ejemplo con este condicional sería: pierdes peso sí y solo si haces dieta. El último, negación, su símbolo es así, su notación es así y tiene significados no. Un ejemplo de ello sería: María no presentó la prueba de lógica. Ale María. Ya que Sí. El último Tipo de signo, del tipo de signo, eso, son los paréntesis que pueden ayudar a delimitar dónde comienza una parte de la proposición, de la fórmula, y dónde acaba para empezar la siguiente. su equivalencia en el lenguaje natural serían los signos de puntuación en lengua escrita. Y bueno, hay una regla que nos dice que dentro de los paréntesis solo pueden ir 2 letras.
una clave que nos dio nuestro profesor de cómo separar las distintas oraciones en un argumento, las distintas proposiciones. Y utilizando una pregunta. Y la pregunta ¿es verdad que? Y la oración, por ejemplo, ¿es verdad que Houston es de Texas? Y pues ya ese Houston es de Texas, comprobaríamos si es una proposición correcta, si tiene verbo, sujeto y el complemento con esta simple pregunta, ¿es verdad que? Bueno, vamos a iniciar con la clase. A mí me tocó ejemplos de los tipos de conectores que tenemos, entonces vamos a iniciar. El primer tipo de conector que vamos a ver ahora es el de negación. Entonces, lenguaje natural. En este caso, en el lenguaje natural vamos a traducirlo a partir de un conector de negación y vamos a juntarlo así, y vamos a ponerlo así. Entonces, va a ser el ejemplo del lenguaje natural, va a ser así, es de color rosita para que no se confunda. No me agrada que me dejes. Entonces, así va a ser el primer ejemplo de este tipo de conector, que es el de negación. Su símbolo es el que pueden ver acá. Ahí, es un poco más cortito. Ahí, es más cortito. Entonces, vamos a poner este tiene una premisa que es P. Entonces, P va a ser, vamos a poner aquí, este podría ser solo un enunciado, que podríamos poner el no me agrada que me dejes. Pero ojo, primeramente no podemos meter un no cuando vamos a traducirlo al lenguaje profesional, ya que no es prácticamente el conector. Entonces no vamos a ponerlo y vamos a poner me gusta, me agrada que me dejes. Entonces, vamos a empezar la pregunta si me agrada. ¿Tiene valor de verdad que me agrada que me dejes? Sí tiene valor de verdad. Entonces, vamos a aplicarlo, vamos a poner P y el símbolo de negación que significa no, entonces sería no P, que sería no me agrada que me dejes. Que no me agrada que me dejes. Entonces vamos a poner el símbolo aquí que es el de no, el de negación. Y así quedaría un ejemplo de lenguaje natural al lenguaje proposicional. Ahora vamos con el segundo ejemplo. El otro tipo de conector que vamos a ver ahorita, vamos a ir uno por uno, el ejemplo, va a ser el de conjunción. El de conjunción se representa así, como así. A ver cómo lo pueden ver ahí. Como decimos en el conector de conjunción, pues une a dos cosas en un mismo espacio. Entonces podríamos poner, por ejemplo, a mí me gusta ver películas y series. Entonces aquí vamos a poner nuestros permisos. P va a ser a mí me gusta ver películas. Ojo, hay que tener un poco de cuidado aquí. Cuando utilizamos el tipo de conector conjunción no podemos poner en un mismo enunciado a mí me gusta ver películas y series. No, porque eso está mal, estamos utilizando ya lenguaje natural y ya estamos dando otra cosa muy diferente. Entonces, para poder utilizar este tipo de conector y como dije anteriormente, esto sucede en el mismo espacio, en el mismo mundo. Entonces vamos a poner en el mismo enunciado, o sea, aquí dice a mí me gusta ver películas, entonces en el siguiente enunciado voy a poner el Q sería a mí me gusta ver series. Entonces si lo juntamos con el I, entonces tendría sentido que a mí me gusta ver películas y series, o a mí me gusta ver películas y me gusta ver series, sería lo mismo. Entonces ponemos aquí también a mí me gusta
ver series. Entonces ya en lenguaje proposicional esta quedaría de esta manera, que aquí podemos verlo en donde está la R, no parece R pero es R. Entonces sería que P, que es a mí me gusta ver películas, y me gusta ver series, que es lo mismo que tenemos en el mismo seno. A mí me gusta ver películas y series, y si lo leemos, a mí me gusta ver películas y series. Entonces, por así decirlo, nuestra traducción al lenguaje proposicional está correcta. Este tipo de conector debe ponerse en medio de los dos sucesos que están pasando, por así decirlo. Y este es el tipo de conector de conjunción, un ejemplo de lenguaje natural al lenguaje proposicional. Ahora vamos con el otro tipo, que en este caso va a ser el condicional, y el condicional se representa con una flechita. En esta flechita, como ya explicamos anteriormente, se pone el sí y entonces. En este caso, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahorita es un ejemplo de este enunciado. Entonces, este es nuestro primer ejemplo digamos, de conector condicional. Entonces, en este caso si me gusta, el ejemplo es de lenguaje natural que vamos a traducir al lenguaje proposicional, es si me gusta jugar fútbol, entonces jugaré todos los días. Y entonces aquí podemos observar que tenemos dos premisas, que en este caso es P y Q. Por lo tanto, va a quedar así. P va a ser me gusta. P va a ser me gusta jugar fútbol. Debemos tener cuidado, ya que cuando vamos a hacer este tipo de enunciados debemos preguntarnos en cada tipo si tiene valor de verdad. Entonces nos encontramos si me gusta jugar fútbol tiene valor de verdad, entonces podemos decir que sí tiene valor de verdad. Igual vamos con Q. Y Q va a ser jugaré. Es cierto que jugaré todos los días. Sí tiene valor de verdad. Tiene sentido, porque puede ser porque si lo ponemos, por ejemplo, con, no sé, una negación, podríamos jugar con los días, entonces sí, se puede cambiar su valor, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto, ahora este conector, el condicional, va a agregar que sí, vamos a poner sí, puntitos suspensivos, o sea, de lo que vamos a poner en P. Entonces, va a ser de lo que pongamos en Q, es una causa y efecto. Por lo tanto, nuestra traducción al lenguaje proposicional sería, aquí lo podemos observar, que la respuesta sería P, sí, entonces P, entonces de Q. Por lo tanto, si lo leemos sería, si me gusta jugar fútbol, entonces jugaré todos los días. Y podemos decir que nuestra traducción al lenguaje proposicional está correcta. Este es el condicional. Ahora vamos con el otro tipo. Otra cosa que podemos poner en este tipo es no solamente entonces, sino podemos poner entonces, ergo, por lo tanto, por lo consiguiente, y así, etcétera. Otros ejemplos que podemos poner de este. Ahora vamos con el otro. El otro que vamos a ver es el bicondicional, que al igual que el condicional es una causa y efecto, pero que esta sucede en los mismos lados y se va a representar así. Una flechita señalando a la otra flechita y así sucesivamente. Entonces, un ejemplo que podríamos tener puede ser varios. Por ejemplo, iré al cine, sí y solo sí paso el examen. Este es un ejemplo de lenguaje natural con el bicondicional. Entonces, para este tipo vamos al mismo que condicional, podemos detectar dos premisas, que en este caso son P y Q. Por lo tanto, nuestra P va a ser ir al cine. ¿Tiene valor de verdad que ir al cine? Sí, tiene valor de verdad, se le puede cambiar su valor de verdad. Entonces en el Q, ahí va a alinear la cosa.
En este caso solo sí paso el examen. Entonces podemos ver que entonces nuestra Q sería paso el examen. Paso el examen. Paso el examen. Ahí se me pasó el examen. Entonces, en este caso, como vamos a leer algo, entonces podríamos poner que P, sí, solo sí, Q. En este caso, iré al cine, sí y solo sí paso el examen. Entonces nuestra respuesta en lenguaje proposicional sería P, el símbolo de bicondicional, y Q. En este caso, P, solo sí de Q. Les dije anteriormente que este puede ser representado de muchas maneras, al igual que el condicional. Por ejemplo, un ejemplo que le podemos poner a este es: solamente iré al cine si paso el examen. Es lo mismo decir esto que decir sí, solo sí, ya que al igual que el condicional tiene muchas maneras de representarse. En este caso puede ser, por ejemplo, sí, solamente iré, o por ejemplo, a menos que, etc. Entonces sería así: solamente iré al cine si paso el examen. Entonces este respeta la regla que solo causa y efecto y va a depender de la otra y a sí misma de la otra. Aquí me dice que sí iré al cine, solo si a fuerzas paso el examen. Y es lo mismo que en el lenguaje, que decir sí, solo sí. En este caso sería lo mismo, solamente iré al cine si paso el examen. Sería lo mismo. Este es el ejemplo de bicondicional. La disolución. En este caso, a diferencia del otro, este da como opciones para elegir o es una o es la otra, como mencionaba anteriormente. Entonces, esta puede también tener muchas maneras de interpretarse. Por ejemplo, o si paso el examen o entrego todas mis tareas. Entonces, para leer esto es lo mismo, es similar a lo que se podría decir de conjunción. Entonces, pero la diferencia es que en este caso tú tienes que elegir una de estas, como una decisión, por así decirlo. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a leer lo primero, a definir qué es P y Q. En este caso solo hay dos, que en este caso es P y Q. Por lo tanto, P va a ser paso el examen y Q va a ser entrego de todas mis tareas. En este caso, P y Q van a estar, al igual que la conjunción, va a ser la respuesta para traducirlo al lenguaje proposicional, va a ser P o Q, que puede ser leído o paso el examen o entrego todas mis tareas. Se me pasó el sí, fue un error, lo siento. O paso el examen o entrego todas mis tareas. Entonces esto es traducido al lenguaje natural. O paso el examen o entrego mis tareas. O paso el examen o entrego todas mis tareas. Es lo mismo. Por lo tanto, este es un ejemplo de disfunción de traducirlo del lenguaje natural al lenguaje proposicional. Y vamos a poner un ejemplo conjunto acerca de todo esto. En este caso, vamos a juntar algunas conectores para hacer una forma de oración. Por ejemplo, en este caso tengo un enunciado que dice así: si paso el examen, entonces ganaré un premio y una calificación. Para traducirlo al lenguaje natural, entonces vamos a definir nuestras premisas. En este caso, la primera sería paso el examen. La segunda sería ganar un premio, pero ojo, aquí tenemos y una calificación. Entonces tendríamos acá tres premisas para traducir al lenguaje proposicional. Entonces, para traducirlo vamos a aplicar dos conectores, que es muy sencillo, la verdad. Entonces, para traducirlo en este lenguaje vamos a utilizar P
Si P, entonces Q. Pero ojo, aquí tenemos, en el enunciado decía que si ganaré un premio y una calificación. Entonces esto, vamos a poner la I, ganaré una calificación, traduciendo de una manera correcta al lenguaje natural. Del lenguaje natural al lenguaje artificial, perdón. Si P, entonces Q y R. Si paso el examen, entonces ganaré un premio y gana I una calificación. En este caso vamos a utilizar los paréntesis para delimitar los espacios. Por lo tanto, esto es estándar. Entonces, esto fue todo en los ejemplos del lenguaje proposicional. Gracias por la atención prestada. El equipo somos Lobardo, Dominic y yo.